Buenos días. Es, como siempre digo, una bendición poder verles y tener el privilegio y la responsabilidad de estar una vez más delante de ustedes y no quitando de la mente y del corazón que no solamente estando delante de ustedes, sino que especialmente también delante del Señor. El Señor está con nosotros. El Señor está en este lugar. Así lo dice su palabra, estando reunidos sus santos. La principal presencia en este lugar es la presencia de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Sin lugar a dudas, yo creo que hoy día como sociedad, si en algo podemos estar de acuerdo, es que esta sociedad está pasando por crisis. Y uno de los aspectos de esta crisis tiene que ver con el sentido de autoridad. Se ha distorsionado, se está perdiendo. Y lo podemos ver claramente en los padres con respecto a los hijos, y a lo mejor los que tenemos 30, 40 o más años, podemos notar esta diferencia en el día de hoy. La vemos también, y yo creo que los profesores nos pueden dar testimonio de que también hay una crisis de autoridad en las aulas, en las salas de clases. Esto se ha distorsionado de tal manera que está produciendo que la sociedad entre en un cierto caos y pierda la dirección. Y se está distorsionando tanto que personas que en lo moral, en lo ético, aún en lo cultural o en lo formal, no tienen ningún mérito, pero sí están siendo referentes de autoridad para la sociedad de hoy. Y producto de que esto está tan amplio, producto de que esto es tan masivo, también la Iglesia puede sufrir de alguna manera esa distorsión de autoridad, de quién es la autoridad en la Iglesia, de cómo es la autoridad en la Iglesia del Señor. De tal manera que hoy día, a través del Evangelio de según San Marcos, vamos a revisar alrededor de 39 versículos, donde muchas cosas se están ocurriendo, pero que según lo que he podido apreciar tienen un hilo conductor. Básicamente nos pueden llevar a ver la autoridad y el poder de aquel que nos llamó. Así se llama el sermón de hoy día, la autoridad y poder de aquel que nos llamó. Estamos en la tercera estación de este viaje que hemos emprendido a través del Evangelio según San Marcos. Los evangelios son básicamente una bibliografía teológica. Están apuntando y están hablando acerca, en este caso, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y esta biografía teológica de Marcos nos quiere dejar algo sumamente claro y quiere precisar algo en la vida de aquellos que lo están leyendo y en la vida también de aquellos que vamos a oír en esta mañana. Que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, así comienza el Evangelio según San Marcos, principio, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es tremendamente especial cómo Marcos no hace ningún preámbulo, cómo Marcos no se va por las ramas, cómo Marcos es sumamente práctico y dinámico al mostrarnos, ¿no es cierto?, y a través de los siguientes versículos, para comenzar a mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. E inmediatamente en el siguiente versículo, en el versículo 2, hace la conexión profética y trae, ¿no es cierto?, al presente de los oyentes la figura de Juan el Bautista. Figura que, de acuerdo a lo establecido en el libro de Isaías, esa es la conexión profética que hace, viene, ¿no es cierto?, a ser el precursor de aquel que había de venir, aquel que según el mismo Juan el Bautista dice: Él es más poderoso que yo, viene tras de mí alguien que es más poderoso, mucho más grande, del cual ni siquiera yo soy digno de inclinarme a atar los cordones de sus zapatos o de sus sandalias.
Y esto lo hace en 2 o 3 versículos, de tal manera que inmediatamente llega el minuto en que este, más poderoso que él, llega frente a Juan el Bautista para ser precisamente bautizado, que es lo que nos dice en Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Jesús es bautizado en el versículo 12 del Evangelio según San Marcos, mostrarnos cómo Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, de lo cual también nos hablaba el hermano Osvaldo hace un par de semanas atrás. Tremenda escena que, de acuerdo a los otros evangelistas, Mateo y Lucas, es desplegado básicamente en 10, 15 versículos. Sin embargo, Marco lo reduce a 2, porque él quiere llegar luego al punto, él quiere entrar luego en el tema, él no quiere mucho preámbulo, quiere que cada uno de nosotros entendamos quién es Jesús, cuál es el poder, cuál es la autoridad, cuál es lo que de alguna manera lo identifica como el Hijo de Dios. Para luego en 2 versículos decir en el versículo 14 de Evangelio según San Marcos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Muchas veces la visión que nosotros tenemos de Jesús se centra básicamente en los milagros. Pensamos en Jesús y pensamos en la multiplicación de panes, pensamos en Jesús y pensamos en la resurrección de muertos, pensamos en Jesús y pensamos en las decenas de liberaciones que hizo, el caminar sobre las aguas, y aún pensamos en Jesús, ¿no es cierto?, en esa gloriosa imagen y hecho de su resurrección. Imágenes y elementos maravillosos y gloriosos de la vida de nuestro Señor y Salvador y Jesucristo. Pero pocas veces nos ponemos y nos detenemos a pensar en Jesús predicador, aquel que vino a anunciar el reino de Dios, y que no solamente lo hace a través de hechos, a través de señales, sino que lo hace verbalizando, lo hace gritando a los vientos, lo hace hablándole a las personas. El reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creed en el evangelio. Lo que nosotros hacemos, o lo que a lo largo de todo el mundo miles de personas hacen, tiene una especial estima y es de especial responsabilidad y privilegio: predicar la palabra de Dios. Jesús es el Rey y Señor de predicadores. Y así, llegando y rápidamente llegamos al versículo 16, es donde en esta mañana vamos a comenzar y vamos a tratar hasta el versículo 45, donde ocurren muchas cosas, donde luego de ser, ¿no es cierto?, de comenzar el ministerio predicando de nuestro Señor y Salvador, nos encontramos básicamente al norte de Israel, nos encontramos junto al mar de Galilea, también llamado el lago de Genesaret. Esto está ubicado muy al norte de Jerusalén, está muy arriba, ¿no es cierto?, en el mapa. Extrañamente muy lejano, y no tal vez extrañamente, y dejo la nota, muy lejano de lo que era el centro religioso y político de la nación a la cual nuestro Señor y Jesucristo pertenecía. Estaba allá, muy arriba, en el norte, en el mar de Galilea. Y dice que vio a Simón, vamos a leer a partir del versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Tremendo llamado, tremenda ¿no es cierto?, convocatoria que hace nuestro Señor Jesucristo, en este caso a dos personas que a lo largo del Evangelio y a lo largo de la Biblia van a ser fundamentales, que hablan, ¿no es cierto?, de Simón Pedro, que lo vemos, ¿no es cierto?, tomando un rol muy especial en el libro de los Hechos que nosotros revisamos anteriormente. Los llama básicamente a venir en pos de Él y a ser pescadores de hombres, a ser formados como pescadores de hombres, porque dice: y haré que ustedes sean pescadores de hombres. Hablando de un proceso,
hablando también de alguna manera de un llamamiento ministerial y de un propósito para estos hombres. Y cuando revisamos estos versículos muchas veces nos quedamos en eso y se da vuelta en torno a eso, y no es tan malo. Y haré que sean pescadores de hombres, porque es un llamado prácticamente universal y atingente a toda la iglesia. Pero poco nos ponemos a reparar en lo que para mí es fundamental en este llamado, en esta invitación que hace Jesús: vengan en pos de mí. Vengan en pos de mí, dice el Señor. Pedro, Simón y Andrés, su hermano, no eran desconocidos para el Señor. Según lo que relata el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42, Jesús ya les había conocido. Juan el Bautista le había dado testimonio a Andrés acerca de Jesús. Y con este testimonio Andrés se fue delante de Simón y le dijo: Simón, ven que hemos hallado al Mesías. Y de ahí para adelante comienza una relación. De ahí para adelante comienzan de alguna manera a interactuar. No obstante aquello, en ningún momento hasta ese instante, Pedro y Andrés, que eran pescadores, habían dejado sus redes. De hecho, vemos que cuando Jesús va a Galilea, un lago muy grande, que de tal manera que es llamado mar, en donde la industria pesquera era preponderante, vale decir que no es que estuviera Pedro por ahí en alguna ribera solo junto a Andrés pescando. Habían decenas y tal vez cientos de embarcaciones del mismo tiempo, o cientos de personas trabajando, ¿no es cierto?, en la pesca. Estando en aquel lugar, un año después, más o menos, es que Jesús los llama, es que Jesús les dice: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Diciendo el versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Vengan en pos de mí, dice el Señor. Y es justamente lo que en cada uno de nosotros debe preponderar. Amados, amadas, el llamado que el Señor hace no es a formar parte de un ministerio, no es a formar parte de un grupo. No está en el interés fundamental y primordial de Dios que tú vengas y te integres a un grupo de crecimiento o a una iglesia en particular o en el fondo al grupo de alabanza o al grupo de finanzas o al grupo de servicio y al grupo, en fin. No, el llamado que el Señor hace es a ir en pos de Él, a conocerle a Él, a escucharle a Él, a confiar en Él y a someterse a su señorío. Ese es lo principal. Eso es lo que cada uno de nosotros debe buscar. Eso es lo que cada uno intencionalmente debe perseverar, en seguir a Cristo, en conocer a Cristo, en tener una relación con el Señor. Y Él hará. Porque dice más adelante: y os haré pescadores de hombres. Y Él hará lo que conforme a su corazón y a su propósito está determinado para cada uno de los que Él llama. Él hará. Así lo dice, ¿no es cierto?, Efesios capítulo 4, versículo 11, donde habla precisamente de los ministerios del apostolado, el ministerio del pastorado, el ministerio de evangelismo, el ministerio de enseñanza, que son asignaciones y llamados que el Señor hace, pero vienen a estar en un segundo nivel. El primer nivel y el fundamental es a venir en pos de Cristo. Ayúdenos el Señor. Es el mismo sentido que Jesús da en Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando Él dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. No te estoy diciendo que no vengas a la iglesia. No te estoy diciendo que no seas parte y seas partícipe y colabores en algún grupo de la iglesia, en este caso de Vástago. No te estoy diciendo eso, pero tu principal llamado y tu principal interés, que tu principal énfasis, amado, amada, sea Cristo. No perdamos de vista a Cristo. No perdamos de vista a aquel que nos llamó. No perdamos de vista a aquel que convocó a Pedro y a Andrés, y su convocatoria y su llamado fue tan poderoso que inmediatamente ellos dejaron sus redes.
Y no solamente lo hace con Pedro, sino que vemos más adelante en el versículo 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca remendaban redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros los siguieron. Otros dos que se integran, ¿no es cierto?, y que acuden al llamado del Señor. Así como el Señor vio a estos 4 hombres, hoy día el Señor sigue mirando, hoy día el Señor sigue llamando, y el Señor no hace acepción de personas. Si pudiéramos a lo mejor especular en base a lo que nos dicen las Escrituras, vemos que Pedro, que Simón y Andrés estaban pescando, y por el otro lado, un poco más adelante, estaba Jacobo y su hermano Juan, junto con su padre, y su padre tenía jornaleros, y tal vez lo que tenía Juan junto a su hermano Jacobo, y cuyo padre era Zebedeo, era un poco más grande, era un poco más elaborado, de tal manera que tenía trabajadores también bajo su mando, bajo su estructura. Sin embargo, Dios no hace acepción de personas. Dios no va a mirar tu capacidad económica. Dios no está pendiente de tu estatus social. Dios no está mirando, Jesús no está mirando tu formación académica. El Señor no está mirando tu cuenta corriente. El Señor simplemente te llama. El Señor simplemente te invita a venir en pos de Él. Así lo manifiesta la palabra de Dios. En el mismo Hechos capítulo 10, versículo 34, cuando es el mismo Pedro que dice: verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Cuando ve que el Espíritu Santo desciende sobre la casa de uno que no era israelita, cuando ve que el Espíritu Santo desciende sobre el hogar y sobre la vida de personas que no eran del pueblo de Dios. Sin embargo, Pedro entiende que Dios no hace acepción de personas. Este llamado, amada, es universal. Vengan a mí, dice el Señor, vengan en pos de mí y yo haré con ustedes conforme a mi propósito. Bendito y alabado sea el Señor. Esta misma declaración de que Dios no hace excepción de personas la podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11, y en Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Manifiesta es la autoridad y el poder de Jesús para llamar. Y este poder y esta autoridad de nuestro Señor hoy día se mantiene vigente a través de la iglesia, vigente a través del Espíritu Santo de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, no rehuyas el llamado del Señor. El Señor hoy día te está invitando a venir en pos de Él, en este mundo tan distorsionado, en este mundo de profunda crisis. Jesús también te dice: ven en pos de mí. Bendito sea el Señor. Amén. Una vez que hubo llamado a estos pescadores, el versículo 21 más adelante nos dice: y entraron en Capernaum. Y en los días de reposo, entrando a la sinagoga, y nuevamente algo que me llamó la atención, y dice: enseñaba. Qué importante, qué fundamental, qué trascendente debe ser la enseñanza en la iglesia de Dios. Una de las principales características del ministerio de Jesús era la predicación y la enseñanza. Y es un pilar que hoy día la iglesia no puede perder. Es un pilar en el cual también nosotros, como hijos e hijas de Dios, también debemos perseverar, también debemos buscar. No es nuestro interés tener 10 o muchas personas, o que lo que nosotros de alguna manera llevamos como iglesia sea masivo. Nuestro interés es que usted aprenda. Nuestro interés es que usted también venga a ser un hijo, una hija de Dios preparado. Y esto es tan crítico. Mire lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es que sea puro conocimiento, o sea necesario que solamente sea conocimiento, pero esto es fundamental para la iglesia del día de hoy. Mi pueblo fue destruido porque le faltó
conocimiento. Y mire lo que dice Isaías, capítulo 5, versículo 13. Por eso mi pueblo es llevado cautivo. Y véalo con los ojos espirituales, que el Señor abra tus ojos hoy día también respecto de lo que tal vez tú estás experimentando o respecto de lo que tú estás mirando en esta sociedad. Mira, dice, por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento. Entonces vemos por qué es fundamental que cada vez que Jesús llegaba a un lugar, predicaba y enseñaba. Y enseñaba. No desprecies el tiempo de enseñanza. No desprecies la posibilidad de aprender. Tal vez tú, hermano o hermana, no estás invitado a ser un maestro en la teología, o a hacer un doctorado o algún posgrado como lo está haciendo nuestro hermano Sebastián en España. Pero tú tienes que saber. Tú tienes que profundizar en esta relación con Jesús. Y esta relación con Jesús la vas a profundizar a través de las Sagradas Escrituras. Y esta relación con Jesús la vas a profundizar con el Espíritu Santo llenando tu vida y tu corazón. Y esta relación con Jesús la vas a profundizar buscando entender y buscando saber. El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por eso el Señor entraba a una sinagoga y enseñaba. Y precisamente las sinagogas se formaron con ese propósito. Se formaron con ese fin, para poder extender la enseñanza de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y es ahí donde va Jesús. Y no es distinto lo que sucedía en las sinagogas con lo que hoy día sucede en un lugar como este. Llegaba la gente, obviamente con algunas distinciones sociales, de hombres, mujeres, en fin, pero finalmente la sinagoga era un lugar donde las personas podían aprender y escuchar de la palabra de Dios y cantar salmos. Es más o menos lo que hoy día nosotros tenemos como estructura principal y fundamental dentro de cualquier servicio, de cualquier iglesia cristiana. Fundamental y preponderante la enseñanza. Y lo demás adornando la presencia del Señor. Y dice el versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Era sorprendente lo que Jesús decía. Era sorprendente cómo Jesús lo decía. Porque ¿qué pasaba? Generalmente los escribas o generalmente quienes se levantaban a leer las Escrituras estando en la casa o en la sinagoga, eran personas que eran versadas en aquello. Pero su referencia y su base no era de alguna manera lo que era ministrado a través del Espíritu Santo de Dios, sino que su referencia y su base para interpretar las Escrituras estaba fundamentalmente radicada en lo que algún rabí decía, o en lo que algún escriba o maestro decía. De tal manera que se leía las Escrituras, y leyendo las Escrituras inmediatamente comenzaba a decir, acerca de esto el rabí tanto dice esto, acerca de esto otro el maestro tanto señala esto. Y era como una autoridad de segunda o tercera mano. Sin embargo, un ejemplo de cómo Jesús enseñaba, nosotros lo podemos ver en Mateo capítulo 5, 27 y 28. Mateo 5, 27, 28. Escuche cómo enseñaba Jesús. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo, no el maestro dice, o el rabí dice, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. ¿Se dan cuenta de la profundidad y la autoridad con la que Jesús hablaba?
Oíste que fue dicho, pero yo les digo. No de alguna manera refutando lo que la palabra de Dios decía respecto en este caso del adulterio, sino que profundizando y yendo al corazón, yendo a lo que era fundamental y lo que realmente tenía que trascender. Básicamente lo que pasaba primero aquí y primero en la mente o primero en el corazón. Porque cualquier pecado, porque cualquier circunstancia que sea ajena a la voluntad de Dios no se genera en forma espontánea. Primero comienzan los pensamientos, primero comienzan las cavilaciones, primero comienza de alguna manera a amasar la idea y de ahí comienza a brotar, de ahí comienza a emerger como la maleza, ¿no es cierto?, que nosotros no la vemos. Y a mí me llama mucho la atención que muchas veces, sobre todo en invierno, parece que hubiera lugares absolutamente pelados y carentes de cualquier vegetación, pero basta la lluvia y basta un poco de sol para que al poco tiempo ese lugar que era un páramo prácticamente pelado, brote, ¿no es cierto?, de maleza y de todo tipo de ramas y arbustos. ¿Por qué? Porque estaba la semilla bajo tierra, estaba preparándose todo ahí para en el momento adecuado salir. No es diferente, amados, amadas, con el pecado. Por eso Jesús no se queda simplemente con la letra, Jesús apunta al origen, Jesús apunta al corazón, Jesús apunta a la mente. Cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra del Señor. El mismo que manifiesta autoridad para llamar, ahora se manifiesta como autoridad para enseñar. Poder y autoridad para llamar, poder y autoridad para enseñar. Dice, y se admiraban de su doctrina, versículo 22, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Tremenda declaración. Tremenda, aunque suene paradójico y contradictorio, tremenda verdad, irrefutable y clara, que este espíritu inmundo en esta persona declara en aquel lugar. La teología de este espíritu era mejor que cualquiera de las otras personas que eventualmente estaban en aquella sinagoga. Ellos ven las cosas con claridad. Ellos sabían que delante de él no había un rabí cualquiera o un rabí típico. Delante de él, de este espíritu, no estaba un maestro cualquiera o un maestro ascendido, como lo quieran llamar hoy día en esta sociedad que tergiversa todo. Estaba delante de él nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ante esa presencia, ante esa realidad, este espíritu no resiste y da voces diciendo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? ¿Qué haces aquí? Tú eres el Santo Hijo de Dios. No lo resiste. Y así nosotros tampoco debiéramos resistir y debiéramos tomar con absoluta trascendencia el hecho de que estamos en este lugar y que en este lugar no solamente está un predicador o un pastor o un anciano y los hermanos, las hermanas. En este lugar está el Santo de Dios, está el Hijo de Dios con nosotros. Y eso nos debe llevar también a una profunda alegría, pero también, amados, amadas, a un profundo respeto y a un temor reverencial. Es extraño y también no poco llamativo que este hombre estuviera en este lugar dando voces. Este hombre estuviera en este lugar, en la sinagoga, gobernado por un espíritu inmundo. ¿Cuántas veces asistiría este hombre a la sinagoga? ¿Cuántos sermones habría escuchado anteriormente? Porque no es que fuera un tremendo lugar donde miles de personas existían o estaban o vivían. Eran pueblitos donde todo el mundo se conocía, donde era muy extraño que una persona ajena a aquella comunidad llegara y se integrara. Sin embargo, ahí estaba un hombre gobernado y dominado por un espíritu
inmundo. ¿Cuántos salmos cantaría? Sin embargo, ahí estaba, atado, dominado, gobernado por cualquier cosa, menos por el Espíritu Santo de Dios. Y todo eso duró, y todo eso ahí permaneció hasta que Jesús se hace presente en aquel lugar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Por eso Jesús dice, amados, amadas, vengan en pos de mí. Vengan en pos de mí. No se trata de saber, este espíritu sabía. No se trata de conocer, simplemente este espíritu conocía. Se trata, amados, amadas, de una relación con Jesucristo. Se trata de una perseverancia y un empeño que cada uno de nosotros debe llevar adelante. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¡Qué bueno! Me alegro. Esa es la forma. Y agrega, y esto es lapidario, también los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, benditos de Dios, les invito, los llamo, les animo a buscar a Jesús de todo corazón, a venir a Cristo, a inclinar su servicio y su corazón delante de la presencia del Señor y abrazando su cruz. Él salva, Él lava, Él restaura, Él limpia. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene el poder. No hay otro. No hay otro. Y seguimos avanzando y dice que, pero en esta declaración, en esta vociferación, que no era mentira del espíritu inmundo, Jesús le reprendió diciéndole, cállate. Sal de él. Palabras determinantes y llenas de autoridad y llenas de poder. No es que Jesús le dijera, mira, cállate, no sigas. No, Jesús le dice, cállate y sal de él. Y punto. Porque la autoridad y el poder está en él. La autoridad y poder está en nuestro Señor y Salvador. Bendito y alabado sea nuestro Salvador, que tiene autoridad y poder para llamar, nuestro Salvador y Redentor, que tiene autoridad y poder para enseñar, pero ahora también nos muestra nuestro Salvador y Redentor, que tiene autoridad y poder sobre potestades inmundas, sobre demonios, sobre todo lo que nosotros vemos, pero también sobre todo aquello que nosotros no vemos. No vemos. Tenga el Señor de nosotros misericordia. Muy pronto se difundió su fama, dice el versículo 28, por toda la provincia alrededor de Galilea. Y pasamos al 29, porque Marcos es así, va de un salto en otro, y recuerden que lo que nosotros queremos ver en esta mañana es básicamente el poder y autoridad de aquel que te llamó. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Los 5 regresaron. Había terminado un tremendo momento en aquel lugar. Pero algo había sucedido en la casa. La suegra de Simón, versículo 30, estaba acostada y con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Qué sabio es Simón. Y cuánto cada uno de nosotros también, amados en Cristo, debemos imitar de este hombre. Porque este hombre no se quedó con Jesús en la sinagoga. No es que saliera de aquel lugar diciendo que buena estuvo, que linda estuvo la presencia del Señor en la alabanza, que hermoso o que interesante estuvo lo que el predicador dijo. Mira, me sentí bien con todo lo que sucedió, pero de la puerta hacia afuera, hasta ahí llegó y ahora nuevamente retoma el control. Cualquier cosa menos Dios. Simón fue sabio y fue con Jesús a su casa. Llevemos a Jesús a nuestros hogares. No sabemos lo que eventualmente puede estar sucediendo en aquel lugar, pero sea cual sea la circunstancia, Jesús puede tomar dominio de aquello. Y dice que inmediatamente le hablaron de ella. Háblale a Jesús de tus circunstancias, háblale al Señor de tus problemas, dile lo que te está pasando, dile cómo te estás sintiendo y permítele que Él en su tiempo y a su manera haga.
permítele que Él a su tiempo y a su manera haga. Entonces Él se acercó, ¿quién? Jesús, versículo 31, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Aleluya. Amén. Autoridad para llamar, autoridad para enseñar, autoridad para liberar, autoridad para sanar. Poder y autoridad en la única y la trascendente persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de esta casa. Él tiene que ser el Señor de tu vida y el Señor de tu casa. Él es el que te está llamando y te dice hoy día, ven en pos de mí. Y dice el versículo 32, y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó en las puertas de la casa de Pedro en este caso. Versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios para la gloria de Dios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Nuevamente Jesús sanando, restaurando, liberando, pero también mantiene un patrón: los demonios se callan. No estaba diciendo mentira, no decían algo que no fuera verdadero, pero respecto de Cristo, respecto del reino de Dios, respecto del Evangelio, los demonios se callan. ¿Por qué? Y me gustó algo que escuché durante la semana mientras preparaba esto, y me llamó la atención. Porque si bien es cierto, había un tiempo y un propósito de Dios, de que en algún minuto Jesús fuera señalado, de que en algún minuto el ministerio de Jesús saltara, digamos, ya hacia lo que era Jerusalén. Permiso. Este predicador que escuché durante la semana dijo algo así como lo siguiente: ¿saben lo que sucede? Es que este mensaje del Evangelio, esta proclamación del reino de Dios, esta identificación o proclamación de Jesús como Señor, Salvador, como Hijo de Dios, es una prerrogativa exclusiva. Es una responsabilidad asignada y es un privilegio único y que pertenece exclusivamente a la Iglesia de Cristo. Dios pudo haber hecho el llamado por medio de ángeles y lo puede hacer. Dios puede de alguna manera, en forma sobrenatural, darle a entender a las personas de que Él es real, de que Él está en medio, de que Él existe. Pero este llamado, esta invitación es exclusiva de la Iglesia del Señor, no de los demonios, no de los entes espirituales. Estos se callan en el nombre de Jesús. Las piedras podrían hablar también, dijo el Señor. Las piedras podrían declarar. Pero es la Iglesia la llamada a predicar la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eres tú, amado, eres tú, amada, la encargada de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nadie más en este mundo. Y esa proclamación cesará, y esa proclamación terminará, y ese trabajo no será más hasta cuando Cristo venga. Viene pronto, pero mientras tanto no pierdas la oportunidad de anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el Señor. Versículo 35, y levantándose muy de mañana, obviamente verdadero Dios, verdadero hombre, a pesar de todo ese afán de sanidades y restauraciones, Jesús tenía que descansar. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba.
no siendo su única fuente natural, obviamente, el descanso propio de cualquier ser humano, sino que también y principalmente la oración. Y si para Jesús era fundamental, aquel que tiene el poder, aquel que tiene toda autoridad, ¿qué más para cada uno de nosotros, amados, la oración? Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándoles dijeron: todos te buscan. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál era el afán de buscar a Jesús? ¿Qué querían de parte del Señor? ¿Por qué buscamos nosotros también a Jesucristo? ¿Cuál es nuestro principal interés hoy día? ¿Había alguno de ellos acaso interesado en conocer del reino de Dios? ¿En inquirir un poco más acerca de Jesucristo como Señor y Salvador, como Hijo de Dios? No. No, claramente y conforme a lo que dice el versículo 34, querían recibir de parte del Señor sanidades, querían recibir de parte del Señor liberación, querían que sus problemas se resolvieran. Tenga el Señor de nosotros misericordia, porque muchas veces es necesario que también nosotros examinemos nuestros corazones, amados. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Cuál es nuestro anhelo respecto de Jesús? Todos te buscan, y Jesús le dijo: vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí. Nuevamente Jesús predicador, porque para esto he venido. Bendito y alabado sea el Señor. Y nuevamente versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Pasamos al versículo 40, porque en este afán, Señor, no desprecia un corazón contrito y humillado. Y obviamente se acerca una persona en esta actitud, de esta manera, un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Señor, si quieres, límpiame. Lleno de llagas y lleno de podredumbre y seguramente con una corta expectativa de vida, lleno de necesidad, había entendido que delante de él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque se acerca a él rogándole, se acerca a él de rodillas y le dijo: si quieres. Sabía que en él estaba el poder, sabía que en él estaba la prerrogativa de hacerlo o de no hacerlo. Estaba en el Señor: si quieres, no si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Y bendito sea el Señor. Y tremendo versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y sin lugar a dudas este toque fue revolucionario, porque en aquel entonces tocar un leproso era manifestación de que tú también, y inmediatamente pasabas a estar sucio, no apto. Sin embargo, estaba delante de él aquel que tiene poder y autoridad para llamar, estaba delante de él aquel que tiene autoridad y poder para enseñar, estaba delante de él aquel que tiene autoridades sobre potestades y demonios, estaba delante de él aquel que tiene autoridad y potestad para sanar y restaurar de enfermedades, estaba delante de él aquel que no es contaminado por lo que toca, sino que es aquel que traspasa luz, traspasa bendición, traspasa sanidad, traspasa liberación, traspasa vida. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús lo tocó y dijo, y fue limpio. Y bendito sea el Señor. Porque cuando nosotros tratamos de unir todos estos elementos, nos damos cuenta que hoy día la sociedad no es distinta. A lo que de estos personajes o de estas circunstancias que fueron representadas en esta biografía teológica de Marcos, el Evangelio de Marcos. Vemos a un mundo que está en su propio afán, en sus actividades particulares, sin tomar en cuenta tal vez a Jesús y lo que Él es y lo que representa. Y en esta sociedad que está de esta forma, Jesús es el que llama, Jesús es el que dice: ven en pos de mí. Vemos a una sociedad que no es distinta y que está carente del conocimiento y de la sabiduría que de parte de Dios viene. Se sabe mucho, se conoce mucho,
se tienen muchas cosas a la mano. Hoy día ChatGPT es una maravilla, pero muy poco que hay de la búsqueda intencional de la sabiduría y de la gracia que viene de parte de Dios. Por eso Jesús tiene autoridad para enseñar. O estamos en un mundo que está cautivo, en un mundo y en una sociedad que está en prisiones, que es de alguna manera dominada no solamente por espíritus inmundos o por demonios, sino que también por adicciones y por una serie de pensamientos o circunstancias oscuras. Es un mundo que hoy día de alguna manera brota por cada uno de estos lados. Pero ahí está Jesús para liberar. Ahí está Jesús para restaurar. Ahí está Jesús para sanar. Y no solamente en este mundo, sino que también no pocas veces en la iglesia. Por eso quiero reiterar el llamado y con esto ir terminando. Amado, amada, ven en pos de Jesús. El que te llama tiene autoridad. El que te llama tiene el poder. El que te llama tiene misericordia. Ven en pos de Cristo. Deja esto en tu corazón. Voy a ir en pos del Señor. Voy a caminar tras Él. Quiero caminar con Él. No te sueltes. Si estás sirviendo en algún ministerio, si estás sirviendo, siendo parte de la obra, que el Señor te bendiga. Pero no te olvides nunca que se trata de Jesús. Termino con lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Escucha. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, hablando de Jesús. Y dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor te bendiga, que Él sea tu única, exclusiva autoridad. Camina tu vida junto al Señor y Él hará. Amén.